Pues Antonio Llanes, hombre, para mí era una persona excepcional. Bueno, para mí ha sido el amor de mi vida, pero era una persona lo primero tenía mucha humildad. Hacía las cosas de corazón y que también tenía su genio, ¿eh? Pero él ayudaba todo lo que podía. De hecho, ha colaborado con escritos, con muchas cosas, con muchas asociaciones, con muchas revistas, con muchos libros. Ha orientado muchísimo a estudiantes y con gente más mayor también. Luego lo de cronista, lo hicieron cronista porque sabía que era la persona adecuada. Lo de cronista, a mi marido le ha costado mucho los dinero porque los viajes que hacía representando al pueblo y en los congresos de cronistas, tanto nacionales como provinciales, el viaje lo pagábamos nosotros. Bueno, yo como iba siempre con el acompañante, eso es querer a tu pueblo y querer dedicarle tiempo y tenerle cariño, ¿eh? Entonces es una persona que le ha costado su pueblo mucho. Yo pienso que la vida la ha dado por su pueblo, porque ha trabajado tanto y se ha esforzado tanto y eso que no pensaba ni se acordaba de que era diabético y muchas veces ni se cuidaba. Por eso luego, pues en fin, le vino la enfermedad que le vino y... Puente Genil, la historia de Puente Genil, su comienzo, sus orígenes, pues habría que buscarla en la primera fundación que tuvo lugar, que con el nombre de la Puente Don Gonzalo, Pontón de Don Gonzalo. Claro. Hubo un primer intento de juntar los dos pueblos porque los separaba el río, uno pertenecía a Sevilla, otro a Córdoba, con lo cual era una cosa desfasada. Y entonces decidieron que se juntara, no será hasta 1834, cuando por decreto de la reina gobernadora María Cristina, en nombre de Isabel II, cuando el pueblo se una definitivamente y ya con el nombre de Puente Genil por siempre. Hay que hacer mención a que el ferrocarril que se utilizó en 1865, la línea férrea de Córdoba a Málaga, pues supuso para Puente Genil un gran despegue comercial, porque los productos sí podían ser sacados de su zona de origen, que antes se tenía nada más en los días de feria. La Feria Real de Puente Genil tiene un componente que fue importante en sus días, porque no olvidemos que es una feria real. Fue otorgada por la reina regente María Cristina en el mismo año que la Unión del Pueblo. Y es más antigua, por decirlo así, que la de Sevilla, porque la de Sevilla es de 1844. Esta es anterior 10 años. Antes, pues, la feria era como símbolo de mercadería, de cosas que no se podían tener a lo largo del año, y en los días feriados, pues, se tenía ganado, tela, plata, muchas cosas que venían los artesanos a vender aquí. La feria ha decaído últimamente porque lo exigen así los tiempos. Poco a poco ya cada vez se ausenta más la gente que antes, aunque logremos ahora recuperarla, pues tendrá trabajo, debido a que ha caído algo en los últimos años. Entonces, considero que el despegue industrial de Puente Genil, que se hizo poco a poco, culminó en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, con la creación de muchas industrias. Pues estamos, por ejemplo, la casualidad que se fundó en 1884 para tratar del aceite y de sus derivados. También la industria Nuestra Señora del Carmen, que son de 1904,
la luz eléctrica que se tuvo en Puente Genil el 11 de agosto de 1889, fecha de su inauguración. Pues también fábricas de luz como la Aurora, que se creó en 1897, la Alianza antes. Bueno, San Cristóbal, con la denominación de San Cristóbal, que era la que tenía muchas fábricas de carne de membrillo, porque llegó a haber a principios del siglo XX hasta 26 fábricas. Pues todas esas cosas hicieron de un Puente Genil grande y un despegue que comenzó a primeros del siglo XX. Hay que hacer constar que, por ejemplo, la epidemia de peste de 1650, con la epidemia de cólera que hubo en el siglo XIX, en 1833, y luego posterior, en 1857-58, creo, pues fue un retroceso, pero poco a poco se fue ganando en el incremento de la población y en la demografía. La Semana Santa de Puente Genil tiene un elemento diferenciador que la caracteriza, porque cofradía es como en toda Andalucía, con sus santos, sus nazarenos, sus desfiles procesionales. Pero el elemento que nos da esa personalidad es la figura bíblica, porque solamente, aunque salgan en otros pueblos, aquí siempre han salido. El origen puede estar que había menos pasos procesionales y utilizaban entonces esas figuras para completar las lagunas que tenían, porque no olvidemos que en algunas corporaciones sale la imagen del Señor. Antes todas las corporaciones bíblicas pertenecían al tronco común de la cofradía de Jesús Nazareno, que como patrón era la más importante de la villa. Pero con las decretales de los obispos, que poco a poco fueron haciéndola desaparecer estas corporaciones, pues como un elemento del barroco, pues luego se quedaron en desuso y fueron ya las corporaciones como una entidad propia a finales del siglo XIX las que son propiedad de ellas mismas. Son grupos que tienen 30 o 40 componentes y en turno en las salidas procesionales oficiales pues se reparten entre todos los hermanos. Otra cosa que me preguntan es por el origen de la vieja cuaresmera que está en todos los cuarteles. Pues es una representación de la cuaresma. Para nosotros es como un calendario cuaresmal. Es que está ataviada vestida de negro con una cesta con verduras, aludiendo a la cuaresma. Y cada sábado de cuaresma se le quita una de las 7 patas que tiene, aludiendo a cada sábado. Es como un calendario. Y hay en cada cuartel una de ellas, cosa curiosa también porque en otros sitios de Semana Santa no lo utilizan como aquí. Luego habría que hablar también pues del patrimonio religioso que tenemos, que son un elemento también artístico de primer orden. Por ejemplo, el convento de San Francisco, el exconvento de San Francisco de los Ángeles. Y además el edificio religioso más emblemático del pueblo, que tiene una colección de retablos del siglo XVIII y pintura, y el que menos transformaciones ha tenido. También está el santuario de la Concesión, barroco, con unas yeserías populares muy interesantes, y su bóveda elíptica, elementos clave en el barroco. Pues también habría que hablar de la capilla del asilo, ya en otro estilo neorrománico, construido en los años 60. A principio habría que hablar también de San José, también de un estilo que se hacía mucho en los años 50 del siglo XX. El Carmen, construida en 1917 como capilla anexa a la industria del Carmen, aunque luego en 1954 se erigió como parroquia, al igual que Jesús, porque el pueblo era ya más grande. Pues tenemos un patrimonio religioso muy importante, también están los frailes,
Bueno, pues ese fue uno de los conventos que también sufrió mucho en la pasada contienda. Está también el Dulce Nombre, que como ermita, el Dulce Nombre y la Veracruz. También está la parroquia de la Purificación, que es un elemento y patrimonial muy importante en el pueblo. De hecho, hay dos capillas que son dos iglesias dentro de la misma parroquia. La parroquia es de 3 naves, que como elemento patrimonial por las cosas que atesora y que guarda celosamente, es muy interesante. No olvidemos que fue la única parroquia del pueblo durante muchos años y siglos, siendo los patronos los marqueses de Triego, después duques de Medinaceli. Es decir, que es una parroquia que se debe de visitar. Tenemos en Puente Genil un buque insignia que podríamos llamar una joya esencial en nuestro patrimonio, que pertenece a todos los ciudadanos, como es el yacimiento romano de Fuente Álamo, un yacimiento de indudable interés, dada por la colección de mosaicos que ha sido descubierta. Entonces, es un bien cultural que se puede explotar perfectamente con vista al turismo, a gente que nos visite. De siempre se ha sabido que allí ha habido mosaicos antiguos por los historiadores locales, que de hecho se hizo una primera excavación en 1866, pero posteriormente la indudable es la que ha hecho Luis Alberto López Palomo. Ya le venía diciendo que en el museo pues hay algunos elementos procedentes de allí antes de la excavación, y se pueden visitar en el Museo Arqueológico de Puente Genil, que está situado en el antiguo convento de los frailes. Y también hay en Puente Genil otra colección muy importante para visitar, esta ya de carácter etnográfico. Está situada en la calle Fernán Pérez, en número 9, que también es muy curiosa por los elementos que tiene expuestos. Pues yo creo que con esta pincelada conocemos algo de la historia del pueblo. Antonio ha sido para mí, claro, yo soy su mujer, no voy a decir otra cosa, pero es que mucha gente seguro que dice lo mismo que yo, una gran persona y humilde muchísimo. Recuerdo ha quedado grande y gordo, más que nada porque el que se lo merece, se lo merece. ¿Sí? A raíz de ponerse a llamarlo y, o sea, cuando le dio el ictus, que ya tuvo que estar sentado en la sillita de ruedas y eso, la idea de él era hacer un museo, pequeño museo de arte en Puente Genil. ¿Sí? Que la idea que tenía, si se hubiera cumplido, sería del cuadro de Córdoba, si acaso el tercero de la provincia, porque iba comprando, de hecho, algunos cuadros de pintores que tenemos antiguos, que tengo yo ahora. Lo compró precisamente para esa idea, para tener en la sala, en los frailes, una sala o dos de obras de pintores frontales. Esa llevaba una satisfacción de que el pueblo lo ha querido mucho. Le firmó muchísima gente, yo creo que un 90% del pueblo, para que nos nombrara hijo predilecto de Puente Genil. Hay personas, que fíjate tú, a poco tiempo de morir, eso, y luego al cabo de los años, pues son recordados, y menos que incluso por los de ahora. Pero bueno, cada uno es recordado por su hecho. Pero yo te voy a decir, por favor, me gustaría que lo hiciera mío predilecto, porque se lo merece, aunque sea a título póstumo. Pero vamos, que se lo hubiera merecido mucho antes.